Dios va a hacer, y otras de las que ya hizo, como creó el cielo, la tierra y todo, ¿verdad? Si no nos lo dijera, si no nos lo anticipara, si no nos advirtiera las cosas de lo que va a hacer, si no nos lo compartiera a través de su palabra y lo dejara escrito, porque no solamente se lo dijo a él, lo dejó escrito para todas las generaciones futuras. ¿Cómo podríamos nosotros saber lo que Jesucristo dijo a sus apóstoles si no nos lo hubiera dejado escrito para las generaciones futuras hoy nosotros? No es que los hombres no lo sepamos, hermanos, sobre todo la iglesia, el mundo lo ignora. El mundo ignora todo lo que el Señor Jesucristo dijo porque no leen la Escritura, porque no saben nada de la palabra de Dios. Pero el problema es con la iglesia. Los mismos apóstoles no podían entender, no podían creer que Jesucristo fuera a sufrir, que fuera a padecer. Todo lo que les decía, ellos lo dudaban, no lo llegaban a creer. ¿Me entienden? Y sigue pasando lo mismo, ahorita lo van a ver. Entonces el problema de nosotros no es que no lo sepamos, por lo menos la iglesia. Continuamente hemos estado hablando de la palabra profética y de todo lo que va a hacer, pero el problema no es que no lo sepan. ¿Cuántas veces hemos leído los varones principalmente, el Apocalipsis y las cosas que van a suceder? Y sin embargo yo les aseguro que siguen sin creer lo que Dios ha dicho que va a suceder. Como cualquier hombre, hoy más que nada lo vemos con los gobiernos, los presidentes. Cualquier hombre que tenga negocios, dinero, poder o autoridad de un gobierno, ellos antes de poder dar o de ser gobernadores o presidentes, ellos tienen que dar a conocer sus proyectos, las obras que ellos piensan y que van a hacer a favor de la nación, ya sea que ellos, como ahorita lo estamos viendo, ¿verdad?, con la política y los hombres que van a quedar o están proponiéndose como presidente, ellos tienen que dar al pueblo sus propuestas, ¿no es cierto? No solamente de proponerse, sino decir qué es lo que hay. Y el hombre escoge entre las mejores propuestas. Bueno, yo digo que esto lo voy a hacer y todo. Tienen que dar a conocer sus proyectos, obras que quieren hacer, obras de construcción, obras de beneficio social, de salud, de protección, etc. Lo tienen que anticipar, tienen que decir al pueblo, aunque sabemos que no lo cumplen, ¿verdad? Aunque no sabemos, pero lo hacen para dar a conocer a la gente y a los hombres cuáles son sus obras, sus propuestas, que tienen pensado hacer y lo dan a conocer, aunque no lo hagan. O en otro caso, ¿qué pasa con la gente? Ahora sí que sin conocer la palabra, sin tener en cuenta lo que Dios dice, y que es la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, en fin, ya sabemos, ¿no? Si quisiéramos saber el futuro y las cosas que van a pasar, no tenemos que ir a ver a los adivinos, hermano. No es como el mundo quiere saber qué va a pasar, qué va a suceder con el caos que está pasando, todo lo que está pasando en la ecología, en el sistema, ¿no? Y van a buscar a personas profesionistas o adivinos, ¿verdad?, los científicos, para que den sus opiniones y lo que ellos creen. Y dicen cosas sin saber que si va a suceder o no va a suceder. Porque ellos están proponiendo, dice, esto va a suceder, esto puede pasar y todo aquello. Y la gente se las cree. Los adivinos, ¿no?, que les dan, según les den el futuro y todo, y creen, a ver si le atinas. Pero con el Señor no es así, hermano. Y así tienen todavía la idea muchos de ustedes, creyendo que lo que el Señor ya dijo que va a suceder antes de que suceda, a ver si sucede. No es saber, se va a suceder porque tiene que suceder. Y no es saber si le atinan las cosas. No, hermanos. Todos tenemos la palabra segura que Dios lo está diciendo con todo poder y con toda autoridad. Él nunca decía cosas a ver si sucedía,
sino todo lo que iba a suceder nos lo está diciendo a través de la palabra. Y somos todavía tan ignorantes, ¿verdad? En el sentido, e incrédulos, decimos, a ver si sucede como Dios dijo. Pero pues está dudoso, dicen los hombres, ¿verdad? Pero así va a ser. Así como es como obra el Señor con el hombre y con su iglesia, dándonos a conocer sus obras, tanto pasadas, como creó el cielo, como creó la tierra. No es al azar, no es ninguna teoría de hombre, como Dios nos lo dice, pero también las obras futuras. Nos está dando a conocer el final de cómo serán las cosas. ¿Qué nos habla el libro del Apocalipsis con la venida de Jesucristo? ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Cómo van a suceder? ¿Qué va a pasar después de que venga Cristo? No nos habla de un futuro de 1 milenio, de 1000 años, y cómo van a suceder las cosas. No lo dice claramente y todavía no lo podemos creer, ¿verdad? Todo el futuro a través de su palabra. Y sabe que Él sí lo cumple. Él no está diciendo a ver si suceden las cosas. ¿Cuántos creen, verdad, que realmente lo que dice el Señor respecto a su venida? Porque estamos en ese tiempo. Estamos en el periodo antes de la venida de Jesucristo. Estamos cumpliendo los tiempos apocalípticos. Dice que todavía muchos de ustedes, o por la influencia de falsos líderes, pastores, dicen, todavía ni siquiera sale, ni siquiera empieza el libro del Apocalipsis, cuando ni siquiera se dan cuenta en qué momento profético estamos viviendo dentro de los tiempos del Señor, ¿verdad? Pero Él sí los cumple. Dice en su palabra, Él nos dio a conocer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Él las reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos quiere dar a conocer cosas que el hombre no conoce, no sabe, y que su iglesia somos los únicos que podemos creerlas, saberlas, conocerlas anticipadamente, porque ya están escritas. Mire, por ejemplo, en Lucas 18:31. Lucas 18:31. El Señor es tan bueno y misericordioso, es tan paciente con nosotros. Somos de una repetición continua, y aún así no aprendemos. 18:31. ¿Cuántas veces el Señor les estuvo anunciando su muerte y su resurrección a los apóstoles y todo lo que tenía que pasar? Miren, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí que subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ni siquiera entendían quién era el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿A quién se refería? En aquel momento, siendo ellos los apóstoles, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y enfrentado y escupido. Todos se lo decían antes, así exactamente pasó. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿No lo estaba diciendo anticipadamente, hermanos? Y lo creían. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. ¿Cómo era posible? No les interesaba. Ellos lo que querían era que el Señor restaurara el reino a Jerusalén y que ellos pudieran ser los hombres importantes y que ellos quedaran en lugar, en fin, todo como el hombre cree y piensa. Dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Híjole, qué terrible, ¿verdad? Pero yo lo veo que así está en muchos, no en todos, porque el Señor conoce los corazones. Pero ¿cómo era posible, no? Y aún ya sabemos que cuando muere el Señor y resucita, ¿qué decían los apóstoles? Ya no leo este versículo. No lo podían creer que fuera a resucitar. Cuando tanto les decía que todavía resucita, y van las mujeres y les dicen, resucitó el Señor, y no lo podían creer. No lo podían creer. ¿Qué se espera del hombre y del mundo, hermano?
Claro que la fe viene por oír y ya por la obra del Espíritu Santo. Un hombre natural nunca va a creer por él mismo, tiene que ser obra del Espíritu Santo. El Señor nos dice y nos revela las cosas que va a hacer antes de que sucedan, para que sepamos y estemos advertidos. Y no estemos engañados, hermanos, sobre todo ahorita, porque la palabra dice que antes de la venida de Jesucristo se levantarán falsos profetas, falsos testigos, falsos hombres que hablarán cosas de ellos mismos y negarán la Escritura. Y la mayoría de ustedes ven en el internet ahorita la gran apostasía que hay de hombres malos, perversos, ¿verdad? Y la gente, hermano, no es posible que crean en esa gente y no oigan la palabra tal como está escrita. En fin, ¿verdad? Nos está advirtiendo que no nos engañe el diablo y los hombres y que no nos asustemos tampoco por las cosas que van a venir, hermano, por todo lo que va a suceder, por todas las cosas que vienen y de otras que están sucediendo. Porque el hombre se asusta con las cosas que el Señor les dice. Todo el libro del Apocalipsis, sabemos que si los cristianos no lo quieren leer, porque les da miedo. ¿Qué será la gente del mundo, verdad? Dice en Juan 14, 28, mire también lo que les dice el Señor. Porque el Señor les estaba advirtiendo que iba a irse. Y claro, pues les asustaba. ¿Cómo que te vas, Señor? ¿Nos vas a dejar? El Señor decía, no, voy a mandar el Espíritu Santo para que esté en mi lugar y les enseñe las cosas. Y dice aquí el 14, no se turbe vuestro corazón, porque el Señor le estaba diciendo que se iba a ir y que iba a ir al Padre. Pero les decía, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho. Si no fuera así, yo os hubiera... Dice cuánta seguridad, cuánta confianza nos da el Señor. ¿A dónde fue Jesucristo? ¿A qué fue? Voy pues a preparar lugar para vosotros. No nos lo dijo, dice. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Y me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Verdad? Entonces, ¿nos estaba advirtiendo el Señor, sí o no? Antes de que sucedieran las cosas, el Señor ya nos lo estaba mostrando. Y ahí mismo, en el versículo 14, 28, vuelve a decirles el Señor. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y vemos que pasó eso y no podían creer que iba a resucitar y que iba a regresar para estar con ellos y luego mandar el Espíritu Santo. Ahora lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Fíjense lo que el Señor, si no fuera por ¿qué esperanza tendríamos? ¿En qué condición nos encontraríamos si no tuviéramos en la revelación de la palabra? Estaríamos perdidos por el mundo sin saber lo que viene, lo que está pasando, el porqué de todas las cosas, ¿verdad? Pero el Señor siempre estuvo diciendo antes lo que iba a suceder. Y nos lo sigue hablando. Ya vimos ahorita Marcos 13. Hay otro versículo en Marcos 13, 23. Fíjese también, este versículo es interesante porque cuando el Señor les predijo la destrucción del templo también y de Jerusalén, que los iba a dispersar por todo el mundo, ya todo eso pues ya está aquí. El Señor les predice la destrucción del templo.
Pero todas las cosas que iban a suceder, primero en Israel, en el año 70, tal como les dijo, así sucedió. Y luego en el versículo 13-23, les dicen, bueno, desde el, ¿dónde decían? Bueno, desde el 20, 13-20. Todavía dice, y esto es lo que está ahorita sucediendo. Y si el Señor, bueno, desde el 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Estaba anticipándoles lo que iba a suceder. Hasta ese tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y esto, si usted se mete a internet, algunas cuestiones de los científicos que están diciendo ahorita lo que está sucediendo, que está el tiempo ya acortado, ya no son 24, son, ¿qué decían? El tiempo se ha acortado a los días, aunque parece que para nosotros seguir siendo los 24 horas. Todo esto se está cumpliendo, se están acortando los tiempos. Pero luego dice, miren, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. Claro que no, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios. Y esto lo están haciendo, y falsos, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, está hablando de este periodo, de este tiempo. Dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Os lo he dicho, fíjese, todo Dios nos lo advierte, hermano. Aún nos está hablando sobre ese tiempo que vendría y que ya está ahorita. Estamos viviendo este periodo. Ustedes tuvieron ya una experiencia, ¿no? Con un hombre, ¿sí? Y salió de aquí. Y así hay infinidad de falsos hombres, falsos pastores que se ponen por ellos mismos y engañan a la gente y la gente los sigue. Es una cosa que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. No lo estábamos diciendo en lo personal, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. Pero estos hombres dicen lo que ellos dicen y no lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor nos advierte de cómo serán las cosas que han de venir a suceder antes de su regreso a la tierra, para que creamos y estemos advertidos. Ya voy terminando, Marquito, ya un poquito más. Apocalipsis 1:1. Bueno, algunos todavía están nuevos, algunas hermanitas aquí están nuevos en este sentido de la palabra profética y de los tiempos. Pero ya los viejestorios, como ven, ¿quién sabe? Los más, o de los más viejos, Juan. Apocalipsis 1:1. A pesar de que tanto hemos hablado sobre esto, no sé si todavía algunos tengan duda. Fíjese lo que dice el Señor. La revelación, ¿ya lo encontraron? La revelación de Jesucristo no es de los hombres, hermano. ¿Cómo podemos saber estas cosas? Que Dios, el Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y nada más. Esta. Y no hay más. Pero hoy en esta fecha, ¿verdad? Están hablando hombres que tienen revelaciones que según Dios les ha dicho esto y lo otro y aquello. Pero aquí nos dice a quién se lo envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, fíjese, bienaventurado el que lee. ¿Lo han leído, hermano, de veras, de corazón? ¿Ya han pedido? Yo sé que no, hermano.
porque los conozco esto. Dice, los doy en las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y muchos de ustedes hemos explicado esto. ¿A qué se refiere el tiempo está cerca? Pero está cerca. Esto se escribió hace 2000 años. Y la gente dice, ¿cómo que está cerca? ¿En qué sentido lo estaba diciendo? Está cerca cuando empiece el primer caballo. Pasaron ¿cuántos años? Casi 2000 años para que se abriera el primer sello. Está cerca, el tiempo está cerca a partir del primer caballo, el primer sello. Y a partir de ahí es el último jubileo. Pero bueno, ya es para los que se acuerdan. Y luego dice ahí, si usted se da cuenta, ahí mismo en el 17, el testimonio que está hablando Juan no lo está inventando, no lo está dando de él mismo. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas el que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Debemos de tener un gran temor, hermano. Si Dios nos creó, Dios nos hizo, dependemos de Dios, no dependes de ti, no dependes de tu fuerza, de tu sabiduría, de tu trabajo, de ti. El momento que Dios diga hasta aquí llegas hoy, así seas joven, así seas viejo, así seas luz, hasta ahí llega. Nadie depende de sí mismo, depende de Dios mismo, del Todopoderoso. Debemos ser humildes, humillados ante las plantas del Señor, reconociendo que todo lo tenemos de parte de Él. Pero la soberbia y el orgullo del hombre creen que ellos, ¿verdad?, van a poder vivir muchos años, van a seguir manteniendo una vida que tienen ahorita del mundo. Dice, escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto en ese tiempo, las que son y las que han de ser futuras después de esta. Y luego da el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, y en el capítulo 4:1 dice así, Apocalipsis 4:1 dice así. ¿Ya lo encontraron? Ya cuando termina de dar el mensaje a las 7 iglesias, dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Todo eso es lo que Juan vio en aquel momento. La primera voz que oí conmigo como de trompeta hablando conmigo, sube acá, dijo, sube acá. Y yo te mostraré, aquí viene, yo te mostraré. Imagínense, hermano, ¿verdad? ¿A quién le ha mostrado esto el Señor aparte de Juan? Y todos estos falsos profetas que se dicen, ¿verdad?, o apóstoles actuales, dicen que Dios les ha mostrado cosas, ¿no? Y se las ha mostrado a Juan. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de que vio la adoración, vio al Señor en el cielo, lo adorándole, los ángeles, arcángeles, querubines. Imagínense qué visión tuvo de Juan, de Dios, para darnos a conocer a nosotros. Yo había dicho, esto nomás es para ti, Juan, para que tú te goces y tú tengas ese testimonio y creas, no, es para que nos lo dé a conocer. ¿Sí? Y después de ya del rollo de todo lo que viene aquí, ya lo primero que viene, se los voy a leer más rápidamente, aunque no iba a leer este versículo, el capítulo 6:1. Ahora sí, ¿ya lo encontraron? Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y nos sigue hablando del caballo blanco. Este es el anticristo, hermano, que sale a recorrer la tierra, ¿verdad? Y esto ya, a lo que me refiero es, fíjese,
ya las cosas que van a suceder antes del regreso de Jesucristo. Y el primer caballo, o sea, los juicios apocalípticos empiezan con la apertura del primer sello. Y a partir de ahí, las cosas que deben de suceder pronto en relación a los, sí se entiende, ¿no? A los juicios que van a suceder durante el transcurso del primer sello hasta el final del último sello. Todas esas cosas que van a suceder pronto y que tienen una duración de tiempo de un ¿qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo, Marquito? ¿Qué es un jubileo? A partir del último jubileo. Y luego lo que dice Apocalipsis 22:6, ya al final. O sea, te va a revelar ahí todo lo que va a suceder. Los caballos, las trompetas, las copas de ira y toda esa situación que se va a estar moviendo en la tierra durante ese periodo. El Apocalipsis 19, la venida de Jesucristo a la tierra, de la forma que va a venir, la manifestación del anticristo, las naciones que se van a juntar y todo, y luego ya el milenio y todo lo que viene. Y en el versículo ya final 22:6 dice: y me dijo, ¿ya lo encontraron? Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Saben quién nos las da? Dios, el Padre Jesucristo. ¿Las creen? Todo lo que está aquí son fieles y verdaderas. No me importa lo que tú creas, no me importa lo que tú pienses, importa lo que Dios dice. Dios no va a cumplir los deseos. Es que, Señor, no es posible que esto se vaya a cumplir así. ¿Por qué no lo haces? No, ya está escrito. No lo va a cambiar. Dice, son fieles y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. Claro, no va a ser al diablo, no va a ser el mundo tiene sus falsos profetas, tiene sus falsos científicos, toda la gente. Y si tú tienes alguno de ellos, pues no va a ser para ti este mensaje. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Qué es pronto, Beto? ¿De cuándo? De 50. Sí, pero del tiempo, ¿cuándo empieza ese jubileo? Cuando abre el primer sello, cuando se oye el primer sello. O sea, a partir de ahí las cosas que van a suceder pronto para el Señor, ya que ese tiempo, ¿qué es? Versículo 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y nos sigue hablando. Y el versículo 16 ahí mismo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿Quién puede saber estas cosas, hermano? ¿Quién las podía saber si no es Cristo que nos las manda a saber y estar aquí escrito? Y todos estamos menospreciando la palabra profética del Señor para creerlo de estos falsos profetas o aún los mismos científicos. ¿Qué van a saber los científicos, hermano, verdad? De estas cosas. Para ellos son cosas naturales de la naturaleza, ¿no? Cosas que Dios predijo. Dicen: para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. En las iglesias. O sea, ¿le interesa al mundo esto? ¿Te interesa, no? Esto no se va a cumplir, creas o no lo creas. Lo entiendas o no lo entiendas. Participes o no. Entonces terminamos. Los hombres no quieren ver las cosas que van a suceder antes del regreso de Jesucristo. Todo lo que va a suceder no lo quieren ver. Lo que nos dijo el Señor por su palabra antes que suceda. ¿Cuántos hermanos los oímos? Es que yo no quiero leer el libro del Apocalipsis porque me da miedo, me da temor. No, pero no tienes temor a andar en el mundial.
no tienes temor a hacer cosas indebidas. Eso no les da miedo. Pero leer a Dios el Apocalipsis les da miedo. Imagínense, vean y pregúntenle a la gente y verán cuántos han leído el libro del Apocalipsis. Bueno, la Biblia, nada, ¿verdad? Pero el libro menos. No quieren verlas, conocerlas antes. Pero ¿saben qué? La verdad de que no va a cambiar. Porque personalmente los que se quedaron, miren, no quieren verlas, conocerlas antes. No las quieren ver y conocer antes porque les da miedo, porque no les interesa, porque dicen, todavía la aman mucho, y si todavía para que venga el Señor falta, quién sabe si nuestros hijos lo verán, y lo van a ver. Bueno, los hijos posiblemente ya no, pero ¿cuántos, verdad? ¿Creen que todavía para que pase esto va a suceder no sé cuánto tiempo? No quieren verlas, conocerlas antes, pero ¿sabe qué? Pero las van a ver personalmente. Las van a ver personalmente cuando estas cosas están sucediendo. Los que se quedaron, los que se queden, cuando el Señor venga por su iglesia en el rapto, los que se queden las van a ver. ¿Me entienden? Ahorita no las quieren ver, no quieren saber nada del Apocalipsis, no quieren saber nada de lo que el Señor dijo, de lo que va a suceder antes de su venida. Pero las van a ver, están amplión de amolado, ¿verdad? Porque las van a sufrir, van a padecer todo esto de lo que no quisieron ver, conocer antes. El Señor les dijo, avisó antes a los apóstoles lo que les pasaría, tanto a ellos, la muerte, la resurrección, lo que iba a padecer el Señor, y no lo querían aceptar. Pero ellos no lo veían, no lo entendían. Aún les dijo antes lo que vendría, pasaría a Israel, al templo, ¿sí o no? Ellos estaban muy interesados. Uy, sus templos, era una cosa, una maravilla. Y el Señor dijo, no va a quedar piedras. Miren, lo que les preocupaba era su situación de ellos en la tierra, de Israel. Pero no lo que el Señor realmente decía. Después, esto se sucedió en el año 70 después de Cristo. No quedó piedra sobre piedra. Ahí está la historia. ¿Sucedió o no sucedió? Según la historia, porque esto fue en el año 70, fíjense, aunque el Señor ya lo había dicho y les había predicho esto, la mayoría de los apóstoles, ¿verdad?, ya habían muerto. Solo Juan había quedado, porque hasta el año 90. Pero según la historia dice que ya había muchos cristianos. Durante ese periodo el cristianismo creció fuerte en Jerusalén, principalmente porque de ahí salió, ¿verdad? Y dice que los que sabían, porque sabían esto, los judíos de aquel periodo sabían. No sabían que en el año 70, ¿verdad? Más sabían que no iba a pasar esa generación. Pero cuando vieron a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos y estuvieron viendo toda la situación, cómo se venía formando, que la mayoría de ellos, aún siendo que creyentes, no salieron de Jerusalén. Se quedaron ahí. Un grupo no muy grande, dice, según la historia, sí creyó esto. El Señor les había dicho que iba a ser destruido Jerusalén y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y dice que abandonaron Jerusalén cuando vieron la situación que se estaba arreciando por los romanos y se salieron de Jerusalén y no se pusieron a pelear contra los romanos como todos los demás judíos. Pero la gran mayoría, aún diciendo ser creyendo en el Señor, se quedaron en Jerusalén y sufrieron la muerte. Miles, ¿verdad? ¿Cuántos? Miles y miles murieron de judíos y de aparentes cristianos que no creyeron. Y los que salieron de ahí, por eso el Señor decía que salieron, que no miraran atrás, que dejaran sus propiedades y se fueran porque iban a ser destruidos. ¿Cree que creyeron? Se quedaron ahí. ¿Ya me entendió? De todos modos lo van a ver. Muchos lo van a ver de las iglesias que no creen, no quieren ver las cosas antes de, pero lo van a ver visiblemente. ¿Me entienden? Lo van a comprobar ellos mismos de todo lo que dijo. Entonces ya va a ser demasiado tarde.
Entonces, por eso, hermanitos, ¿verdad? Estamos viendo tiempos apocalípticos. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo lo que el Señor anticipó que iba a suceder. Créanlo o no lo crean, lo estamos viendo, lo estamos ya viviendo. Entonces, hermanos, pues pídanle al Señor que ustedes puedan creer y ver lo que está pasando, pero preocúpense en leer la palabra de Dios, porque solamente leyendo la palabra es como van a tener la fe verdadera, no por lo que yo les diga, no por lo que les diga un hombre, sino porque Dios se los muestre a través de la Escritura el tiempo que está pasando y el tiempo que nos queda ya. Estamos a un respiro nada más, ya lo saben. ¿Cuánto se ha hablado aquí, no, Marquito? ¿O Carlos? ¿Cuánto se ha hablado? ¿Cuántas fiestas hay, Carlos? De Israel. ¿En cuál nos vamos? No, ¿en cuál nos vamos? En la... Por lo menos, ¿verdad? Estamos advertidos. Estamos bien advertidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú, Señor, eres bueno y misericordioso. No permite, Señor, que durmamos, Señor, que no creamos lo que tú nos has dicho antes de que suceda, Padre. Que estemos prevenidos, alertas, Señor, no dormidos, Señor, sino bien despiertos espiritualmente, Señor, y Señor, involucrados en tu camino, involucrados en las cosas espirituales, Señor, ajenos a lo que el mundo diga y haga, Señor, sino metidos en tu palabra, Señor, en las cosas tuyas, Señor, en tus negocios, porque, Señor, es para nosotros todas estas promesas vivas y verdaderas, Señor, son para nosotros. Y ya las tenemos, las creemos, Señor, y las esperamos fervientemente. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos, Señor, que estamos esperando tu venida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y bienvenidas, hermanitas, que Dios nos las bendiga.